Me llamo Carmen y tengo 45 años. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Salamanca, en una casa con tejas viejas, geranios en las ventanas y el silencio como única compañía durante las noches largas. A veces siento que la vida me empuja al margen, donde las voces se apagan y las manos ya no buscan otras manos. Pero hay un lugar donde todo cambia, donde respiro sin miedo y mi pecho se ensancha como los campos al amanecer. Ese lugar es la cuadra de Manuel. Manuel y yo nos conocemos desde que teníamos barro en las rodillas y aún creíamos que los adultos sabían lo que hacían. Él heredó las cuadras de su abuelo, allá en las colinas, donde el viento huele a heno y las nubes se mueven lento, como si no tuvieran prisa por irse. Allí las horas son distintas. El mundo, más limpio. Yo empecé a ir cada fin de semana, luego 2 veces por semana, hasta que un día dejé de contar. No iba solo por ayudar, aunque eso decía. Iba por mí. Por la calma. Por las miradas que no exigen y los silencios que no duelen. Entre todas las criaturas que habitan la cuadra, había uno que no podía quitarme de la cabeza. Se llama Espartaco. Un caballo negro como la tinta, con una mancha blanca en la frente que parecía una llama. Elegante, firme, con una mirada profunda y tranquila que me atravesaba como si supiera cosas que yo misma había olvidado. No era mío, pero yo lo sentía así. Él me reconocía apenas llegaba, relinchaba suave y movía la cabeza de lado a lado, impaciente por salir del establo. Espartaco no era fácil. No se dejaba montar por cualquiera, no confiaba en todos. Pero conmigo era distinto. Le hablaba bajo, le acariciaba el cuello, y él bajaba la cabeza, cerrando los ojos por un instante. Ese gesto, ese pequeño gesto me llenaba más que 1000 palabras. «Te busca», decía Manuel sonriendo, mientras recogía heno. «Este caballo está más unido a ti que a mí». Yo me reía, pero por dentro lo sabía. Espartaco era mi reflejo, mi ancla, mi forma de volver a sentir algo puro. Un jueves por la tarde, llegué antes de lo habitual. El sol estaba bajando y teñía de oro los campos. La brisa movía los árboles con un murmullo casi humano. Caminé hacia el establo, deseando ver a Espartaco, sentir su calor, apoyarme un rato en su mundo, pero algo estaba mal. Muy mal. La puerta del corral estaba abierta. No entreabierta. Abierta de par en par, como si alguien la hubiese dejado así adrede, o como si él la hubiese empujado con fuerza. El cubo de agua volcado. Paja revuelta. Y lo peor de todo, Espartaco no estaba. Se me detuvo el corazón. Literalmente. Me costaba respirar. Un frío me recorrió la espalda como un latigazo. Di un paso atrás, luego otro hacia adelante. Miré en todas direcciones. Llamé su nombre, 1, 2, 3 veces. Silencio. «Manuel», grité sin pensar, corriendo hacia la casita junto al establo. «Manuel». Salió con la camisa remangada, el ceño fruncido. Le señalé el corral con la mano temblorosa. Su rostro se transformó en piedra. «¿Desde cuándo está abierto?», pregunté, ya sin voz. No me respondió enseguida. Solo corrió conmigo hasta el borde del campo, buscando rastros. Pero no había huellas. No había señales. Solo el vacío donde antes latía mi corazón. Corría. No sentía las piernas, solo el viento seco golpeándome la cara y los latidos salvajes del corazón que amenazaban con romperme el pecho. El campo se extendía delante de mí, infinito, cruel, sin una sola sombra negra, sin una sola crin brillante que me devolviera el alma. «Espartaco», gritaba una y otra vez, desgarrándome la garganta. «Espartaco, por favor». Pero el viento me devolvía el eco, vacío y burlón. Cruzaba praderas, entre trigales ya cortados, buscando alguna huella, alguna rama rota, cualquier señal de que había pasado por ahí. Nada. Mis manos temblaban. Tenía los nudillos blancos de apretar las riendas del viejo molinero, el único caballo que aún no parecía inquieto. Pero incluso él resoplaba nervioso, percibiendo el desorden en el aire. Llegamos a la colina del sur, donde el pasto era más alto. Miré hacia abajo, esperanzada. Pero solo vi campos, y más campos. Ninguna silueta. Ninguna esperanza. «Carmen», la voz de Manuel me llegó lejana, amortiguada,
como si hablase desde el fondo de un pozo. Vamos a buscar con calma. A lo mejor se ha ido hacia los pinos. Me volví hacia él, con los ojos inyectados de angustia. Quería gritarle que no entendía, que no lo veía, que no sabía lo que significaba perderlo. Pero me contuve. Apenas pude murmurar. No es solo un caballo. Es parte de mí. Él se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Pero su calor no me alcanzaba. Yo ya estaba fría por dentro. Como si algo se hubiese roto, como si me hubieran arrancado el pecho y lo hubieran lanzado al bosque. Durante horas peinamos la zona. Preguntamos a los vecinos, a los trabajadores del campo, incluso a unos niños que volaban una cometa. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Y todos me miraban con esos ojos vacíos, como si solo fuera una señora exagerando por una bestia. Pero no era una bestia. Era mi silencio hecho carne, mi historia sin palabras, mi única certeza. Volvimos a la cuadra al anochecer, derrotados. Moliñero entró cansado, sudado. Yo me quedé fuera, en la oscuridad, sin moverme. Me dolía la garganta de tanto llamar, la piel del rostro por el sol, los huesos por la tensión. Pero más que todo eso, dolía el hueco que había dejado. Y entonces lo oí. Leve. Lejano. Un relincho. No uno cualquiera. Lo reconocí. Su voz. Me giré bruscamente hacia el bosque. Pero no vi nada. Solo sombras. Y silencio otra vez. Pero yo sabía lo que había oído. Él estaba vivo. En algún lugar. Esperando. O perdido. O huyendo. Y yo ya no podía dormir. El amanecer me encontró ya despierta, sentada en el porche de la cuadra, con una manta sobre los hombros y el rostro endurecido por el viento de la noche. No había dormido. Cada crujido, cada movimiento entre los árboles me ponía en pie. Pero aquel relincho lejano seguía resonando en mi memoria como una promesa. Espartaco estaba vivo. Manuel apareció con su vieja gorra de siempre y un termo de café que no acepté. Me miró un segundo en silencio, como si supiera que cualquier palabra estaba de más. Luego señaló hacia su viejo todoterreno. «Vamos, antes de que el sol lo borre todo». Yo no podía subirme a un coche. Necesitaba sentir el campo bajo mis piernas, el movimiento, la libertad. Así que ensillé a Moliñero, terco como una piedra, pero fiel, y salí antes que Manuel, con el corazón al galope. El bosque aún estaba envuelto en la neblina del amanecer, como si el mundo aún no hubiese decidido despertar del todo. Cada rama húmeda me rozaba los brazos, cada piedra me hacía temer por las patas de mi compañero. Pero no me detenía. Cerca del arroyo lo vimos. Manuel, que venía por el otro lado, bajó del coche y se agachó en silencio. Me acerqué. Eran huellas. Claras. Profundas. De caballo grande, pesado. De Espartaco. Mi corazón dio un salto. «Mira esto», dijo Manuel, señalando una rama baja. Aquí se enredó algo. Me bajé del caballo y toqué la rama con los dedos temblorosos. Había un pequeño mechón de crin negra, aún húmedo por el rocío. Lo tomé como si fuera oro. «Es él», susurré. Pasó por aquí. Seguimos las huellas con el pulso acelerado. Durante casi una hora se mantenían claras, marcadas. Algunas veces se desviaban hacia el arroyo, otras subían un poco por las laderas. Hasta que llegamos a un sitio que me hizo contener el aliento. El sendero se cortaba abruptamente en un desnivel de roca, un pequeño acantilado que daba a una zona más baja, cubierta de arbustos. Las huellas llegaban hasta el borde. Y ahí, se perdían. Manuel me miró. «¿Tú crees que?» Negué con fuerza. No. Él no cayó. Lo sentiría. Porque lo sentía. No sabía explicarlo. Pero en el fondo del pecho, en ese lugar donde viven los lazos que no se ven, yo sabía que Espartaco no estaba herido, ni muerto. Estaba vivo. Solo. Asustado, quizá. Pero vivo. Yo voy a seguir. Carmen, está oscureciendo. Y aquí es peligroso sola. No me importa, le respondí con voz firme. Si hace falta, me quedaré en el bosque esta noche. No me voy sin él. Manuel me miró largo rato. No discutió. Solo me entregó una linterna, una cantimplora y su navaja vieja. Me tocó el brazo con suavidad,
y se alejó. Yo miré hacia el bosque espeso. Respiré hondo. Y me adentré sola, decidida a seguir a mi alma, aunque tuviera que cruzar la noche entera. Los árboles formaban paredes oscuras a mi alrededor. Las ramas crujían como susurros antiguos, y el suelo húmedo tragaba cada uno de mis pasos. La linterna de Manuel temblaba en mi mano. El bosque ya no era bosque. Era un laberinto de sombras y formas que se movían cuando no mirabas. Descendí hacia el barranco, una hendidura profunda que parecía trazar una cicatriz en la tierra. Allí el aire era más frío, como si el sol nunca llegara del todo. Y el neblina lo cubría todo, una manta densa, blanca, que se enredaba en los tobillos, que trepaba hasta el pecho. Moliñero se negaba a seguir. Resoplaba, giraba la cabeza, se ponía tenso. Lo até a un tronco robusto y seguí a pie. La linterna iluminaba poco, apenas 1 metro adelante. Mi voz ya no salía. Me dolía de tanto llamar a Espartaco en vano. Y entonces, entre las capas de niebla, vi algo. Una sombra. Un perfil. Una estatua negra en la distancia. Me detuve, el corazón en un puño. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me reconociera. Di un paso. Luego otro. ¿Espartaco? Mi voz fue apenas un aliento. La figura giró lentamente la cabeza. No necesitaba más luz. Lo sabía. Era él. Delgado, sucio, con barro seco en los flancos, la crin revuelta y las patas con arañazos. Pero su mirada seguía siendo la misma. Ese fuego noble, esa tristeza antigua que siempre había llevado consigo. Me arrodillé lentamente. Estoy aquí. He venido por ti. Extendí la mano con cuidado, como tantas veces antes. Su respiración era agitada, como si no pudiera creer lo que veía. Dio un paso. Luego otro. Se acercó. Y entonces, justo cuando mis dedos estaban a punto de rozar su cuello, se sobresaltó. Giró la cabeza violentamente. Resopló con fuerza. Su cuerpo entero se tensó. ¿Qué pasa? Murmuré. Pero ya era tarde. Se dio media vuelta y huyó, su silueta desapareció como un sueño entre la niebla. Solo quedó el eco de sus cascos, perdiéndose en el bosque. Yo me quedé allí, de rodillas, con la mano aún extendida, sintiendo como el frío del barranco entraba en mi alma. ¿Qué lo había asustado? ¿Qué sombra invisible lo había hecho huir otra vez? Regresé con el amanecer. El cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa, y el frío me había calado hasta los huesos. El mechón de crin que guardaba en el bolsillo aún estaba húmedo por la niebla del barranco. Lo apretaba en el puño como si fuera un talismán, una promesa. Espartaco estaba vivo. Lo había visto. Lo había tocado. Moliñero trotaba despacio a mi lado, cansado pero leal. No podía pedirle más. Había sido valiente. Como siempre. Cuando llegamos a la finca, todo parecía demasiado tranquilo. Demasiado ordenado para un lugar donde faltaba un alma. Entré por la parte trasera de la cuadra, caminando con paso silencioso, sin saber muy bien por qué. Y entonces lo escuché. La voz de Manuel, baja, tensa, hablando por teléfono. Ya está casi todo listo. Sí, los terrenos estarán libres. No habrá más caballos. Solo queda uno suelto, pero no creo que regrese. Me detuve en seco. Un zumbido me llenó los oídos. El acuerdo es que se entrega limpio. Sin animales. Es parte del trato. Sentí como si el aire se espesara a mi alrededor. Como si de pronto todo el calor del cuerpo me abandonara. Di un paso hacia la puerta. El viejo suelo de madera crujió bajo mi bota. Manuel giró la cabeza. Se sobresaltó al verme. Sus ojos no sabían mentir. ¿Qué trato? Pregunté, sin rodeos. Él guardó el móvil en el bolsillo, demasiado rápido. Nada importante. Solo cosas de mantenimiento. ¿Por qué hablabas de liberar los terrenos? ¿Y de caballos que no volverán? Tragó saliva. Se pasó una mano por el rostro, como si quisiera borrar su expresión. Carmen, es complicado. No me mientas. Guardé silencio un segundo, mirándolo fijo. Luego saqué el mechón de crin de mi bolsillo y lo coloqué en la mesa frente a él. Lo vi. A Espartaco. Está vivo. Huyó, sí.
Pero no lo hizo por accidente. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se fue? Manuel bajó la mirada. Yo. El silencio se hizo eterno. Los segundos pesaban como piedras. Yo sabía que detrás de ese silencio estaba una verdad que me partiría el alma. Tienes que decirme la verdad, susurré. Me la merezco. Él levantó los ojos, pero no dijo nada. Solo me miró con esa tristeza que arrastra culpa. Y el silencio fue peor que cualquier respuesta. No fue hasta entrada la noche que Manuel habló. Sentados en el porche, bajo una lámpara temblorosa, con el frío lamiéndonos los tobillos y el alma, finalmente dejó caer la verdad como un cuchillo. Estoy en deuda, Carmen. Desde hace años. Todo esto. Hizo un gesto amplio hacia la finca, las cuadras, el campo que nos rodeaba en la oscuridad, ya no me pertenece. Me quedé inmóvil. El viento traía olor a heno húmedo y madera vieja. El mismo olor de mi infancia. ¿Qué significa eso? Que los nuevos dueños lo quieren todo limpio. Sin caballos, sin compromisos. Y Espartaco. Calló un instante. Espartaco tenía comprador. Un hombre del norte. Bueno, eso decía él. Pero cuando vinieron a buscarlo, se resistió. Se desbocó. Rompió la cerca y se fue. Sentí como algo me desgarraba por dentro. ¿Ibas a venderlo sin decirme nada? No podía decírtelo. No, no habría podido con tu cara, Carmen. El silencio volvió a caer entre nosotros, como una manta pesada. Ahora todo tenía sentido. La inquietud de Espartaco, su mirada nerviosa los últimos días, la forma en que siempre estaba atento a los movimientos de Manuel. Él sabía, dije en voz baja. Sabía que lo iban a sacar de aquí. Los caballos sienten. Más de lo que creemos, murmuró él. Me puse de pie. El aire me pesaba en los pulmones. Caminé hasta el corral vacío. Apoyé las manos en la cerca, allí donde Espartaco solía asomar la cabeza y dejar que le acariciara el hocico. No podía permitir que lo atraparan. No podía dejar que su destino fuera una caja de transporte, una vida entre extraños, un olvido lento. Voy a llevarlo conmigo, dije sin girarme. A mi terreno, al otro lado del río. Hay espacio. Siempre lo hubo. Carmen, eso es una locura. ¿Tú sola? ¿Sabes lo que implica? Sé que prefiero perder mi casa antes que perderlo a él. Sentí sus pasos detrás de mí, su respiración tensa. ¿Venderías tu casa por un caballo? No. La vendería por mi amigo. Porque Espartaco no es solo un caballo. Es todo lo que me queda de lo que fui, de lo que soy. Y no voy a perderlo. Los papeles fueron lo más fácil. Unas firmas, unos trámites, una cuenta bancaria vacía. Lo difícil fue mirar mi casa por última vez, cerrar la puerta y no volver la vista atrás. Pero lo hice. Por él. Por ese ser que jamás pidió nada y que, aún así, me lo dio todo. Compré una pequeña finca al otro lado del río, cerca de un bosque antiguo, donde los robles se inclinan con respeto y la tierra huele a promesa. No había establos, ni cercas, ni ruidos. Solo campo abierto, sol, viento y libertad. Espartaco llegó 2 días después, aún flaco, con algunas cicatrices, pero con el fuego intacto. Lo solté en el terreno sin amarrarlo, sin encerrarlo, sin pedirle nada. Podía correr. Podía irse. Pero se quedó. Observé cómo levantaba la cabeza, olfateando el aire. Cómo dio un par de pasos lentos, luego trotó en círculos. Y después se detuvo frente a mí. Sus ojos eran los mismos de siempre. Profundos. Leales. Como si me dijeran, ahora sí. Ahora estamos en paz. Los días empezaron a tener otro ritmo. No el de los relojes, sino el de la tierra. Espartaco dormía bajo los árboles y venía a verme cada mañana, dejándose cepillar, comiendo de mi mano. Ya no había barreras entre nosotros. Ni físicas, ni invisibles. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las hojas, lo vi correr por la pradera como si el mundo fuera nuevo. Ligero. Dueño de sí mismo. Libre. Y fue entonces cuando lo sentí. Yo también era libre. Libre de todo lo que me había encadenado por dentro. Libre de las pérdidas, del silencio, del miedo. Estaba en ese pensamiento cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré.
Era Manuel. Venía despacio, con la cabeza gacha, como quien camina sobre sus errores. Se detuvo a unos metros. No dijo nada. Solo miró a Espartaco. Luego me miró a mí. Sus ojos no eran de enojo. Eran de arrepentimiento. De nostalgia. De alguien que sabe que perdió algo que ya no puede recuperar. Has hecho lo correcto, murmuró al fin. No todos tenemos el valor. Asentí en silencio. No hacía falta decir más. El viento sopló entre nosotros, llevando consigo todo lo que no dijimos. Y mientras él se alejaba yo supe que algo acababa. Pero también, algo nuevo empezaba. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.